Para mí, la inteligencia artificial en el tarot es un arma de doble filo. Me gusta compararlo con el as de espadas, una herramienta que bien utilizada y con conciencia puede aportarnos verdad, lógica e inteligencia, pero que mal utilizada puede llevarnos a un uso destructivo del intelecto y a una desconexión emocional. Yo soy Cristina Celeste y en este vídeo vamos a hablar sobre el tarot y la inteligencia artificial, algo que está generando mucha curiosidad y mucha apertura. Hablaremos sobre sus ventajas, sus desventajas y quédate hasta el final porque te contaré mi opinión personal y haremos una pequeña demostración de una lectura hecha por mí y una lectura hecha con inteligencia artificial. Antes de entrar en lo bueno y en lo malo, hay que entender cómo funciona realmente la inteligencia artificial cuando le pedimos una lectura de tarot. No tiene intuición ni experiencia propia. Su conocimiento se basa en bases de datos, libros, páginas web y en patrones predefinidos que tiene para dar ciertos significados. No interpreta, sino que calcula. No hay un proceso de reflexión, sino que la inteligencia artificial va recabando todos estos datos y te los presenta de una forma, la verdad que muy ordenadita y muy bien escrita. Y por otro lado ya habréis visto la rapidez con que lo hace, que no es necesario pagar ciertas páginas que ofrecen suscripciones para tener lecturas de tarot con inteligencia artificial ilimitadas o X, sino que directamente con ChatGPT lo podemos tener 24/7. Pero ¿qué implica todo esto en la práctica? Bueno, pues vamos a ver las ventajas y las desventajas. Para ser justa, tengo que decir que la inteligencia artificial tiene aspectos positivos. No todo es malo y hay formas en las que realmente puede ayudar. El primer punto positivo que yo veo aquí es que facilita el acceso al tarot. Para una persona que recién esté comenzando y se le haga un mundo y no sepa ni por dónde empezar, puede coger su teléfono y ayudarse de él para interpretar las cartas. Y si no tiene libros o todavía no puede hacer un curso, la inteligencia artificial le puede ayudar a estructurar sus ideas e incluso a darle consejos iniciales para interpretar. Lo que pasa aquí, como muchas veces os digo, es que no todo se basa en memorizar significados, sino que el verdadero arte del tarot es ver cómo interactúan las cartas entre sí. Otra cuestión que os he comentado hace un momento es que responde lecturas al instante. No tienes ni siquiera que ir a la estantería de tu casa y coger un libro, porque en unos segundos la inteligencia artificial te va a brindar una respuesta y si la quieres más detallada, te la va a dar más detallada. El riesgo con esto es que no te das tiempo a procesar las cartas, ni siquiera a mirarlas por un instante. La inteligencia artificial no se deja llevar por emociones. No va a estar cansada, no le va a doler la cabeza, no va a tener un mal día ni va a estar condicionada por lo que le haya pasado. Siempre va a ser neutral y siempre te va a responder de la misma forma sin importar la situación. Yo me pregunto aquí si esto es realmente bueno, porque la conexión emocional y la empatía con la otra persona e incluso con tus propios sentimientos es una forma de acceder a verdades que estaban más ocultas. También podría decir que la inteligencia artificial es útil para personas que se sienten abrumadas a lo mejor ante la presencia de muchas cartas y es como muchísima información. Entonces lo que va a hacer ella por ti va a ser desglosártelo, escribírtelo muy bien, generándote también la sensación de que tú no sabrías expresarte así, de esa manera, con esa claridad y generándote también inseguridad. Este sería el contrapeso, pero todavía no os estoy hablando de las desventajas. Ahora sí que os voy a hablar de las desventajas que yo veo. Y es que creo que utilizar la inteligencia artificial en el tarot puede volverte dependiente. Si siempre usas la inteligencia artificial para interpretar las cartas, puede que llegue un momento en que te acostumbres a no pensar por ti misma, por ti mismo. Puedes perder la confianza en tu propia intuición, en tu propio criterio, que es parte importante del tarot, porque si bien hay significados que son universales, hay otros significados que dependen tanto del contexto
como de esa intuición e incluso de la simbología, pero hablaremos de esto más adelante. La inteligencia artificial no capta tus emociones. A pesar de que se las puedas escribir y a pesar de que le puedas dar contexto, no capta las emociones, son bases de datos. Y las emociones son muy importantes porque nos traen gran parte de la información con la que necesitamos conectar. De hecho, no creo tampoco que cuando tú le pides una lectura a un tarotista te la haga con inteligencia artificial. Yo creo que esto es más para las personas que se hacen autolecturas a sí mismas y a lo mejor corren el riesgo de ignorar sus propias emociones en el proceso de hacer esa misma lectura, que es, como digo, muy importante y forma parte de esa sesión de tarot a la que uno no va solamente para recibir información, sino que busca tener una mayor amplitud de visión y además si puede generar algún tipo de transformación, de conectarse con su sombra. Entonces, aunque tú le puedas contar con pelos y señales a la IA tu situación personal, no va a captar las sutilezas, estas sutilezas que tenemos las personas a la hora de interactuar, esas cositas que no son tan fáciles de describir. Imagínate, por ejemplo, una persona que te pregunta qué va a pasar en su trabajo y tú llevas hablando con esa persona, pero años. Bueno, es un ejemplo real realmente. Y notas esa vocecita cansada y sabes y conoces a esa persona que le preocupa muchísimo proyectarse en lo profesional. Entonces, adecúas la lectura al momento que está viviendo, a sus emociones, por supuesto, a qué va a pasar en el trabajo, pero eso es algo que no puede conseguir la inteligencia artificial, el adaptarse a cómo tú estás, aunque te diga, sí, te entiendo. Te entiendo muy bien, es una situación difícil, no es lo mismo. Otro aspecto sería que no nos da la oportunidad de tener un espacio en blanco. Ese momento en el que tú te enfrentas a una lectura de tarot y empiezas a interpretar. A interpretar te iba a decir a partir de la nada, no es a partir de la nada, pero sabes esa sensación a veces de incertidumbre, de no sé si voy a saber extraer de esta lectura la información, pero ese momento es súper valioso. Es el momento en el que activamos nuestros recursos intelectuales y también nuestra intuición. Pero cuando obtenemos esa lectura de forma tan rápida, la inteligencia artificial elimina ese momento de incertidumbre, ese momento en el que nosotros nos hemos forzado a sacar algo de dentro nuestro. Entonces yo creo que nos perdemos de ese momento de magia en el que nos encontramos con una respuesta que proviene de lo más profundo, de la síntesis de todo lo que hemos aprendido, nuestra experiencia y nuestro bagaje, no solo con el tarot, sino también personal, y esa magia que se da en la respuesta donde de repente las cosas tienen un sentido. La inteligencia artificial no reconoce los patrones ocultos, no sabe hacer lecturas de simbología, no sabe darte más significados más allá del tarot Rider. Todo lo aplica al tarot Rider Waite, supongo que porque la base de datos es muy grande en este sentido, pero si le vas a preguntar por otros tipos de tarots, que cada uno tiene su lenguaje, su significado, te va a seguir respondiendo en base al Rider. En cuanto a tipos de conexiones basados más en la simbología, las miradas, ciertos elementos, no sabe, no va más allá. Por ejemplo, puedes tener una lectura en la que tengas el emperador que está mirando a la estrella y que la estrella a su vez está mirando al colgado y te va a dar una interpretación de pe a pa. Va a empezar por el colgado, va a continuar con la estrella y va a terminar con el emperador. Entonces es como que reduce esa parte artística del tarot, esa parte más plástica, es como pum, 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 pum.
Y por último, pero no menos importante, en cuanto a las desventajas de la inteligencia artificial y el tarot, lo que yo incluiría aquí son los riesgos de privacidad. Dime tú qué piensas, qué pasa con esos datos y qué pasa cuando le das contexto y contexto y contexto. Si es que las empresas están deseando tener todos nuestros datos, saber cómo somos, para poder hacer de este mundo un lugar de puro comercio y de pura publicidad. Cuando utilizas la inteligencia artificial para hacer preguntas personales, ¿dónde va a parar esa información? Muchas inteligencias artificiales guardan y recopilan tus datos, haciendo un perfil de ti. Si quieres, puedes comprobarlo yendo a ChatGPT si has tenido conversaciones con él y decirle, ¿qué crees de mí? Hasta lo que conoces de mí, ¿cómo crees que soy? Entonces yo aquí te pregunto si realmente quieres que una máquina sepa tantas cosas sobre ti. Todavía no hay legislaciones claras en este sentido y plasmar en algo que no conoces tus aspiraciones, tus miedos, tus sentimientos e incluso eventos reales, pues a mí me genera cierta desconfianza. Y ahora sí voy a contarte mi opinión, aunque yo creo que se ha dejado entrever en lo que te he ido contando antes. Mira, cuando yo empecé a leer el tarot, era el año 2000. Era misión imposible encontrar cualquier tipo de información sobre él, más allá de un pequeño librito que venía en la baraja, ya sabéis, estos de papel chiquitines. Y creo que de suerte o algo así encontré uno en la biblioteca. Pero no fue hasta 2017 que me compré mi primer libro de tarot, que es este, de Alejandro Jodorowsky y Marian Costa. Mirad cómo lo tengo. Bueno, esto fue para mí el santo grial. Pero hasta antes de encontrar este libro, al que siguieron muchísimos más y formaciones y demás, yo estaba leyendo el tarot, lo estaba leyendo a mi bola, pero en todos esos años yo incorporé muchísimos ejercicios que tenían que ver con mi intuición, en la que yo tenía toda la confianza y toda la seguridad. Es que ahora nos hemos vuelto también un poco como esto, sí, como aferrándonos demasiado a los significados universales. Entonces, lo que yo hacía cuando me hacía lecturas es que escribía sobre ello. Sí que es verdad que venía una pequeña plantillita de lecturas en el librito, que era de 3, de 5, algo muy sencillo, muy sencillo. Entonces, yo escribía sobre ello, dibujaba en mi diario símbolos del tarot sin tener ningún conocimiento de cuestiones esotéricas ni nada de eso. Y también pues hacía ejercicios como lo que os he contado pues muchas veces, que era llevar una carta conmigo, dormir con ella, visualizarla, ponerla en un lugar, en un lugar donde yo la pudiera ver y conectar con su energía, dialogar con ellas. Muchísimas veces yo he sentido incertidumbre con las cartas, más que certeza. Por eso me afanaba más. El tarot me ha dado siempre más preguntas que respuestas. Y es el contraste que veo yo aquí ahora, ¿no? Que lo tienes como... No tienes que pensar, tienes la respuesta, tienes un montón de información. Sí, puedes hacer 10 preguntas o 20 y es como que ya encima ya sí que no terminas de integrar nada. Mi camino de aprendizaje con el tarot ha tenido muchísimas dificultades, más preguntas que respuestas, como os digo, pero creo que es eso precisamente lo que me ha vinculado tanto con ello, lo he hecho tan mío, forma tan parte de mi trabajo personal. Y yo creo que la inteligencia artificial puede ser un recurso, pero que en ningún caso puede sustituir, ni debería, ese proceso personal de exploración que inicias cuando empiezas a aprender el tarot y no terminas. Y es que el tarot no es solo saber qué significa cada carta, es entender cómo resuena contigo, qué tiene que decirte de tu historia, de luces y de sombras. Y es
pues sobre todo yo creo que incorporar su sabiduría a nuestro día a día. Así que dicho esto, vamos a ver el ejemplo de interpretación humana versus inteligencia artificial. Vamos a hacer un simulacro de lectura. En esta ocasión lo que vamos a preguntar es algo muy típico y es ¿cómo puedo actuar ante esta situación? Cualquier situación, la que tú te imagines. Voy a utilizar una lectura de 2 cartas que suelo emplear muchísimo porque yo pienso que menos es más y ya lo vais a ver que vamos a sacarle todo lo posible, ¿vale? ¿Cómo puedo actuar ante esta situación? Yo muchas veces lo que hago es que digo, esta es la persona y esta es la situación. O esta es fulanita y este es menganito, ¿sabéis? Así. Así que tenemos la fuerza y la rueda. Así que lo primero que hago yo en este caso es fijarme en aquellos detalles que me llaman la atención y que se repiten. Y aquí lo que veo son uñas, ¿lo veis? Uñas y dientes, uñas y dientes. Eso ya me da ahí como un poco de sensación de que hay crispación, que está como los gatos cuando sacan las uñas, con los perros cuando sacan los dientes, así. Lo siguiente que observo aquí son las coronas con pinchos, así, estos pinchos proyectándose hacia afuera, igual que los dientes, igual que las garras. Proyectándose hacia afuera como si tuvieran que establecer defensa de la situación. Tanto la situación es amenazante como la manera de estar actuando hasta el momento con la situación es hacia afuera, como pues eso, marcando territorio. Otra cosa que veo y que, bueno, esto ya es pura imaginación, es que a mí esto me recuerda a las personas que van con su perro. Yo no tengo perro, pero si tú tienes, igual sí que entiendes lo que te quiero decir. Y es que a veces veo que tienen que estar bloqueando al perro, parándole porque quiere ir o a meterse en líos con otros perros o a situaciones que van a traer un posible conflicto. Así que pues esto me daría a mí a pensar que hay que estar conteniendo ese algo de ti que quiere reaccionar ante lo inesperado. Siguiendo con esta interpretación en símbolos, otra cosa que veo aquí que se repite es el enrejado. ¿Lo veis? Aquí en el pecho de la fuerza. Este entrelazado es como una especie de red que hace que la energía potencial no se escape. Hace ahí un poco como de protección. Pero por otro lado también veo, no un entrelazado, pero sí aquí un juego de radios que se unen, que lo que me da a entender es que si uno es pequeño y está aquí y contiene, el otro es más grande y estaría hablando de fuerzas del destino, de fuerzas quizá cósmicas que nos pueden afectar. Así que en primer nivel esta sería... No, todavía yo diría que aquí hay mucha fiera. Todavía aquí yo diría que hay muchos animalitos por aquí y aquí también otro animalito, y lo cual pues me da una sensación de que quizá falta esa parte lógica, esa parte... Luego también veo aquí, por ejemplo, el pie de la fuerza desnudo y descalzo, y por aquí el agua. Es como que está todo muy, ¿cómo diría? Muy a nivel de tierra, de agua, muy elemental, muy básico. Bueno, y todavía no me he ido a significados más. Todo esto era como un primer escáner. Y ahora otra cuestión que me llama a mí aquí la atención
es que es la numerología. Empezamos en un 11 y seguimos en un 10. Hay una involución. Si es una lectura, por ejemplo, evolutiva, o si quieres ir más allá en esa pregunta de cómo puedo actuar ante esta situación, es interesante ver hacia dónde se dirigen los números de las cartas, ¿no? El 11 es un número maestro. De hecho, el 11 en este tarot, en el de Marsella, cuando lo pones por septenarios, representa el lugar central, el pilar del tarot. Está un número por encima del 10 y el 10 viene a representar o bien los ciclos completos, pero a veces ya sabéis que es una carta un poco misteriosa, ¿no? Que no nos da así esas certezas. A veces también representa las repeticiones, el karma y bueno, pues eventos que pueden estar, pues que son mucho más grandes que lo que pensamos que controlamos, ¿no? En cuestión de números también lo que hay es que estos dos arcanos pertenecen al segundo septenario, que es el septenario de la transformación del yo. Aquí es donde las personas tenemos que trabajar las diferentes cualidades, como son fuerza, que justamente aparece aquí, templanza, prudencia y justicia, ¿no? Es un septenario de crisis de identidad, donde hemos dejado pues, todo lo que hemos aprendido del yo, de la conformación del yo, vamos hacia el proceso de individuación, pero pues en este proceso de crisis personal e ir conociéndonos más, tenemos que atravesar desafíos para ir pudiendo llegar a algo más grande y más trascendental que vendría reflejado en el tercer septenario. Así que en cuanto a la síntesis, el mensaje, lo que yo diría después de haber ido recabando estos datos de mi base de datos, le diría que esta situación la debe enfrentar con sabiduría interna. La carta de la fuerza muchas veces la relaciono con la autocompasión, con cuidar de nosotras, de nosotros mismos, con un lenguaje dulce, porque fijaros cómo trata al perro león, como tú lo quieras ver. Lo trata con consideración, con dulzura, no desde el dominio, no desde el poder o la violencia, sino que desde la amabilidad. Entonces está muy relacionado para mí con la autocompasión y la bondad hacia nosotros. Entonces, desde esta fuerza, desde esta autocompasión, desde esta sabiduría interna, tiene que entender que tiene que proteger su energía con cautela, con precaución y elevarse por encima de los conflictos, ¿no? Porque está un número, darse cuenta de que tiene la capacidad, de que tiene ese nivel de evolución que le permite ponerse por encima de los conflictos o incluso de situaciones repetitivas. Respecto a la situación, pues podría decir aquí que puede estar relacionada con el fin de un ciclo e incluso con un aprendizaje mayor y más profundo que le permita ir cerrando capítulos de su vida. Así que este sería el consejo que yo le daría o la interpretación. Y tengo mucha curiosidad por saber qué dice ChatGPT. Vamos a verlo. Le hago la misma pregunta a ChatGPT y como vais a ver me va a dar bastante texto y para evitar leerlo todo os dejaré las capturas de pantalla y os voy a leer la interpretación combinada final que me da, que dice: ante esta situación el consejo parece ser que debes actuar con calma y fuerza interna, la fuerza, pero también ser flexible y aceptar los cambios que se presentan, la rueda de la fortuna. Puede ser un momento para adaptarte a lo que viene, sin forzar las circunstancias,
pero manteniendo la confianza en tu capacidad para navegar por lo que surja. Es como si te dijeran que en este momento es mejor no luchar contra el flujo de los eventos, sino actuar con serenidad y conciencia de que las cosas pueden cambiar a tu favor. ¿Qué opinas? Bueno, soy la Cristina de la edición y es que se me ha olvidado comentar que la lectura de tarot que he hecho en cuanto a mi interpretación no es mejor que la que haya hecho la inteligencia artificial. Y en este sentido, tampoco la interpretación que ha hecho la inteligencia artificial es mejor que la mía. Hay muchas maneras de interpretar y yo creo que esto no se nos tiene que olvidar. De hecho, el tarot tiene historia y tradición y hay muchísimas maneras de interpretar el tarot y muchísimo conocimiento que no está en los libros, ni siquiera está en las páginas web, sino que se va transmitiendo de persona a persona y, como dicen, cada maestrillo tiene su librillo. Y por el día de hoy ya me despido. Me encantará saber tu opinión en los comentarios. Y un consejo, si estás aprendiendo tarot, utiliza la inteligencia artificial, pero no pienses que eso es todo lo que hay. Utilízala como un complemento, pero que no sustituya tu proceso de aprendizaje y de conexión con las cartas. Si te ha gustado este tema, espero tu corazón. Suscríbete y nos seguimos viendo en próximos vídeos. Gracias por escucharme.